entiendo el lienzo como un campo de energía, en donde los surcos e incisiones que son frutos de mi movimiento son como el registro de mi propia presencia. Y de esta manera creo que lo vinculo con el cuerpo y la pintura. Bueno, lo que voy a llevar en esta ocasión para el ECA es una continuación del trabajo anterior. Sí que hay ciertas conexiones, pero sí que es verdad que también hay diferencias. Y bueno, las motivaciones pues siguen siendo un poco las mismas, ¿no? Aunque el aspecto formal sea algo diferente, las preocupaciones mías conceptuales son las mismas. El trabajo procesual, performativo, cómo me enfrento yo, la manera que me enfrento yo a una obra. Me interesa mucho ese fluir, ¿no?, entre una disciplina y la otra. Sí que es cierto que todo parte de la pintura, y la pintura me lleva a hacer escultura cuando empiezo a tener una preocupación más espacial, más objetual. Igual que en la anterior serie, tanto la escultura como la pintura iban como al unísono, tenían muchas más similitudes entre ellas dos. Sí que es verdad que en esta ocasión como que se han distanciado un poco más, ¿no? No hay una relación tan evidente como antes. Por ejemplo, en las esculturas, antes las formas orgánicas eran mucho más sinuosas, y en esta ocasión pues las pinturas tienen una carga mucho mayor energética. Y en las esculturas, por contra, han seguido como un camino, digamos, más diferente o opuesto. Antes eran como mucho más caóticas, más orgánicas, y ahora son formas mucho más simplificadas. El proceso es muy intuitivo, es muy físico también. Entonces, de hecho, cuando empiezo una obra nunca sé cuál va a ser el resultado final. Simplemente las ideas van surgiendo durante el mismo proceso de elaboración. Es como una especie de pulsión, ¿no?, que lo que hace es que al tener esa manera de trabajar tan directa, lo que hago es un poco conectarlo directamente al tiempo que fue, a ese instante en el que fue realizada la obra. Por eso el factor tiempo es un elemento importante en todo el trabajo. La sorpresa aquí es fundamental, es de vital importancia, ¿no? Nunca dejo de sorprenderme, es un poco mi manera de enfrentarme, ¿no?, al trabajo. Siempre necesito ese componente, ¿no?, de sorpresa. Si entras en el mundo de las emociones y de las sensaciones. No me interesa una obra que tenga un componente narrativo, ¿sabes? Sí que me interesa, quizás eso es más evidente en los títulos, relacionar un poco con los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Por el método de trabajo que estoy utilizando actualmente, es evidente que los surcos forman una parte muy importante de la construcción, ¿no?, del cuadro. Es una manera de trabajar que, bueno, es un método sustractivo. Yo pinto primero la superficie con un color plano y después con herramientas que puedan dejar huella, como rasquetas, rastrillos, punzones, retiro la pintura, y entonces es cuando se crean todos esos surcos. Es un método sustractivo, es un método que se utiliza mucho, es propio del grabado. En tinta, para hacer un grabado se tinta la matriz y después se sustrae la pintura. Es un poco quitar construyendo, ¿no? Y el título ya por fin lo tengo. Es Solcs, es surcos en valenciano. Surcos. Bueno, es evidente, ¿no?, la relación, ¿no?
Sí, bueno, yo soy bastante austero en cuanto al tema del color, ¿no? Bueno, dos colores sí que es probable, pero no más. Para eso sí que no me gusta distraerme con muchos colores, ¿no? Prefiero que sea como mucho más directo. Esta pieza la voy a titular Cos d'Aigua, entonces el color pues también remite un poco al mar, ¿no? Que es un elemento que a mí siempre me ha estimulado, ¿no? Y los pliegues pues remiten un poco a las olas, ¿no? Del mar. Quizás esta pieza sí que difiere un poco de las anteriores, como bien te he dicho antes. Aquí creo yo que se evidencia bastante bien el paso del cuadro, ¿no? de la forma plana a lo más objetual. Siempre estoy jugando un poco a los contrastes, ¿no? A esas dualidades, ¿no? De lo fluido, lo rígido, lo sólido. Entonces sí que aquí se evidencia bastante, incluso en las partes como más geométricas, más planas, el hecho de utilizar una pincelada como más gestual, ahí también estoy jugando a esa dualidad, ¿no? A mí es que los colores muchas veces me vienen, ¿no? No sabes muy bien por qué, o has visto algo en un momento determinado, nunca sé muy bien de dónde me vienen, pero ya te digo, suelen ser colores muy primarios. No suelo utilizar colores con mucha mezcla, suelo utilizar colores muy puros, ¿no? Digamos, ¿no? Así que más o menos tienes una idea más o menos clara al principio, haces tus pruebas y cuando lo has probado pues enseguida yo me doy cuenta de si es el color idóneo que yo pretendía, ¿no? para esta pieza en concreto, ¿no? Y bueno, es un poco, son sensaciones que como artista tienes, ¿no? En el caso de aquí, sí, de la escultura, sí, porque quizás al simplificar lo que son las formas, en las esculturas anteriores sí que eran mucho más orgánicas, existían mucho más pliegues y ya las formas en sí ya le daban esa potencia que yo voy buscando. En este caso, como son formas muchísimo más sencillas, era un poco una manera de contrarrestar, ¿no? esa falta, ¿no? Yo no soy un pintor que nunca ha sido geométrico, siempre me ha gustado la fisicidad que tiene la pintura, siempre me he enfrentado al trabajo de una manera muy visceral. Entonces a mí no tiene cabida, en mi forma de ser no tiene cabida lo plano, lo geométrico. Entonces es como mucho más espontáneo y mucho más directo, ¿no? Esa otra manera de trabajar supondría otra metodología totalmente diferente que no va conmigo.